Mentes queridas que nos siguen y sospechan con nosotros. Sean bienvenidas a una nueva y sospechosa entrega. Hoy abordaremos algunos temas frente a los cuales suele haber confusión conceptual con respecto a lo que significan, desconocimiento. Entonces espero traer un poco de luz y de claridad conceptual sobre los temas que trataremos hoy. Recuerden siempre darnos pulgar arriba, compartir el video para que el algoritmo lo envíe, lo comparta también, lo reproduzca y llegue a más gente. Dejarme sus comentarios, activar la campanita. Recuerden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Sospechosos ismos. El sufijo ismo es un formador de sustantivos abstractos muy productivo en el español, derivado del griego ismos. Se utiliza para denotar doctrinas, sistemas, movimientos artísticos o políticos, actitudes, tendencias, cualidades, actividades deportivas o condiciones o situaciones. Generalmente indica adhesión, práctica o características de algo. Analizaremos tres de ellos: doctrinas sociales, económicas y políticas. La primera, capitalismo. La palabra proviene del latín capitalis, relativo a la cabeza, de caput, cabeza, y el sufijo ismo ya descrito. Hace referencia a la cabeza de ganado, unidad antigua de riqueza, o la cabeza de una suma de dinero. Se refiere al sistema económico y social basado en el capital privado, dinero, bienes, maquinaria, tierras, y su acumulación como principal motor de producción y riqueza. Se fundamenta en que todos los medios de producción son de propiedad privada y el mercado sirve como un medio para asignar recursos de manera eficiente, generando riqueza. La titularidad de los recursos es de carácter privado, es decir, que pertenecen a personas y no a una organización como el Estado. Considera al mercado como el mejor mecanismo para satisfacer las necesidades de los individuos, promoviendo la propiedad privada y la libre competencia. Origen. Después del feudalismo, el modelo económico que se extendió por la geografía europea durante el siglo XVIII, después de la Revolución Industrial, es el capitalismo. Se producen diversos cambios en el sistema de producción. La población crece y surgen nuevas técnicas de fabricación que permiten reducir los costos de la mercancía. Mejoran las comunicaciones y los medios de transporte que facilitan la llegada de nuevos productos procedentes de lugares distantes. El capitalismo que hoy conocemos pasó por diferentes cambios, basándose siempre en el lucro. Precursor de los orígenes del capitalismo fue Adam Smith, que estableció las bases del actual sistema en su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Allí habla sobre la división del trabajo y la libertad de mercado. Características: el libre mercado, sistema económico y social que surge por la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda, es decir, intercambio de productos y o servicios mediante un comercio libre. Los titulares de los recursos, como se dijo, son privados, pertenecen a personas y no al Estado, cuya intervención se minimiza, concentrando su actividad en gestionar la defensa nacional, respetando la propiedad privada para garantizar el cumplimiento de las leyes que rigen el mercado, como la libre formación de los precios. La oferta y la demanda regulan el intercambio de bienes y servicios. La libertad de empresa, que permite el desarrollo de productos empresariales.
Todo lo anterior hace que el capitalismo establezca dos clases bien definidas: la dueña del capital y la clase obrera, que es la que realiza el trabajo, dando lugar a posiciones sociales claramente diferenciadas, originando desigualdad social y de oportunidades. El capitalismo presenta ventajas y desventajas. Dentro de las primeras están la generación de riqueza, lo que no ofrecen otros sistemas. Se tiene acceso a la propiedad privada, se pueden ejercer derechos tanto individuales como colectivos, los del sector al que se pertenece. Promueve el emprendimiento y genera un movimiento económico constante, aunque este solo representa un porcentaje mínimo de las riquezas de un país. Permite la toma de decisiones basadas en la libertad individual y modifica las fuerzas del trabajo, alcanzando la figura del libre mercado y del libre asalariado. Cabe además mencionar la plusvalía, es decir, la ganancia que obtiene el capitalista del tiempo no remunerado al obrero, que en menos de un día de trabajo produce el salario que el capitalista le paga mensualmente, salario del que el trabajador obtiene lo esencial y vital para su subsistencia: comida, vestuario, transporte, arriendo, etc. Siendo la producción restante ganancia neta para el capitalista. Dentro de las desventajas se puede decir que no satisface las necesidades básicas de la población al no haber una justa redistribución de la riqueza. Fomenta una enorme competencia por el dinero al convertirlo en el único motor social. Produce malas condiciones de trabajo como la explotación o el despido justificables para que el capitalismo ofrezca y logre lo que promete: libertad del hombre y desarrollo económico. No satisface las necesidades de los que menos tienen, permite los monopolios y antepone la libertad individual al resto de derechos. Socialismo. Etimología. La palabra proviene del latín socialis, que significa o es relativo a la sociedad. Su origen etimológico está ligado a la idea de una organización social económica basada en la cooperación y la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la planificación económica para asegurar una distribución equitativa de la riqueza, en contraste con el individualismo y la competencia del capitalismo. El término surge dentro del contexto de la revolución industrial, ya avanzado el siglo XIX, como respuesta a las desigualdades sociales y económicas que el capitalismo generó. Se refería inicialmente a diversas teorías y movimientos que buscaban la igualdad social, justicia y gobierno del pueblo. Con el tiempo, y especialmente con el trabajo de filósofos como Marx y Engels, se convirtió en oposición al capitalismo y en defensa de un sistema postcapitalista basado en la propiedad social de los medios de producción. Resumiendo, el socialismo, desde su etimología, se centra en lo social y en la sociedad como un todo, basando su evolución en la búsqueda de una organización económica y social más justa e igualitaria, cuyo objetivo es superar las desigualdades generadas por el capitalismo. Comunismo. Etimología. La palabra deriva del latín communis, que significa común o universal. El término, aplicado a una ideología sociopolítica y económica, surge en Francia alrededor de 1840, inspirado por la idea de una sociedad donde los medios de producción son de propiedad común, buscando establecer una sociedad sin clases y sin propiedad privada de dichos medios, y una sociedad autoorganizada sin Estado y sin estructuras estatales coercitivas. Los países en los que se experimentó
derivaron en regímenes autoritarios en cabeza de quienes se erigieron como gobernantes, convirtiéndose ellos mismos en Estado. Origen. Los términos comunismo y comunista surgen en la década de 1840, aproximadamente 10 años después de la aparición de los términos socialista y comunista. Significado. Como ideología, tal como se dijo, busca la creación de una sociedad sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción, fábricas, maquinaria, tierras, etc., sea colectiva y no privada. Es decir, una sociedad en la que todos los bienes y recursos son compartidos por la comunidad. A menudo se habla de socialismo y comunismo como si se tratara de un mismo sistema político, pero hay notables diferencias entre los dos conceptos, aunque se hable de ellos como si fuesen sinónimos. La razón de la confusión puede estar en que en los inicios del comunismo ellos mismos intercambiaban los términos, hasta que quienes se decían socialistas menos radicales comenzaron a diferenciarse con ese apelativo, dejando en los comunistas la idea de un sistema más absoluto. No obstante, las diferencias se ven más en la práctica que en el papel, pues sobre este se parecen. Reflexión final. Una sociedad sin propiedad privada, sin clases sociales, sin Estado, en la que los medios de producción pertenezcan a los trabajadores. ¿Saben de algún país o lugar en el que esto haya sido, sea o pueda ser posible? Como siempre, la respuesta queda a discreción de las mentes que nos siguen y sospechan con nosotros. Sospechosos ismos e istas. Visto, explicado y definido el sufijo ismo y las características que éste agrega a un sustantivo, convirtiéndolo en tendencia, doctrina, movimiento, etc., veremos ahora el sufijo ista, que al ser agregado a sustantivos llega a significar partidario, seguidor o inclinado a, lo que expresa la misma raíz con el sufijo ismo. También en adjetivos que designan profesión o oficio: oficinista, deportista, maquinista, etc. Tendencias artísticas como impresionismo e impresionistas, surrealismo y surrealistas, modernismo y modernistas, etc. El mundo, a través de su devenir y las diferentes formas de dominación de una clase sobre otra, nos ha mostrado toda una galería de líderes fulanos que han arrastrado tras ellos a multitudes de fulanistas que siguen y veneran a quienes plantean ideologías que terminan convertidas en doctrinas, ismos. La ausencia de pensamiento crítico impide analizar si aquel a quien se sigue y venera representa valores, ideas, propuestas, en fin, algo que beneficia a todos y no solo al que a través de retóricas incendiarias y populistas impone su ideología y seduce y conduce a sus seguidores al abismo o a la catástrofe. Baste si no ver cómo los apetitos de los imperios de la Europa de 1914, Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano, generaron tensiones imperialistas, y tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, que era entonces provincia anexada al imperio, hizo estallar un conflicto en el que, aliado con los imperios alemán y otomano, enfrentó a la llamada Triple Entente, es decir, pacto, acuerdo, alianza, integrada por Francia, Reino Unido y Rusia, y luego Estados Unidos, conduciendo al mundo a la tragedia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La derrota y desaparición de los imperios alemán, austrohúngaro y otomano
derivaron en el surgimiento del fascismo en 1922 en Italia, Mussolini, y en Alemania, Hitler en 1933, arrastrando al mundo a una tragedia mucho peor, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que enfrentó nuevamente a Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y otros países aliados con el denominado eje fascista, integrado por Alemania, Italia y Japón. Millones de vidas sacrificadas para satisfacer los egos y ambiciones de unos pocos fulanos, ídolos con pies de barro. Nuestros sospechosos ismos e istas, fulanos, fulanismos y fulanistas, dentro del contexto nuestro y a lo largo de nuestra historia ha surgido también la más variopinta galería de líderes y caudillos con su respectiva corte de seguidores y fanáticos. Apenas declarada la independencia el 20 de julio de 1810, ya estábamos inmersos en una guerra intestina por el modelo republicano a instaurar. Centralismo o federalismo. Centralistas, como Antonio Nariño, entre otros, y Bolívar luego. Y federalistas, como Camilo Torres, entre otros, y Francisco de Paula Santander luego. Patria boba, llamó Antonio Nariño a ese periodo comprendido entre 1810 y 1816, año en el que se inician la Reconquista Española y la Guerra por la Independencia. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, dos formas distintas de pensamiento. Bolívar, libertador, centralista, presidencialista y de visión continental. Santander, legalista, federalista, civilista y de enfoque local. Bolivarismo y santanderismo, ismos, con sus respectivas cortes de seguidores, istas. Hay historiadores que ven en ellos el germen de los tradicionales y otrora grandes partidos políticos liberal y conservador, como los hay quienes difieren totalmente de esa teoría. El Partido Liberal, fundado por Ezequiel Rojas en 1848, y el Conservador, fundado por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1849, fundamentaron sus ideologías. El primero, en la separación de Iglesia y Estado, Estado y educación laicos, libertad de culto religioso, federalismo, abolición de la esclavitud y libertades civiles. Sus tintes progresistas hicieron de él el partido del pueblo, libertad. El segundo defendió la centralización, la influencia de la Iglesia Católica, la educación a cargo de ella, la conservación del sistema de rentas colonial, la tradición y el orden. Curioso, ¿no? Libertad y orden. Eso mismo reza nuestro escudo nacional, como presagiando en el momento en que fue concebido una inexistente dialéctica que degeneró luego en una amorfa mezcolanza ideológica, una conservatización del liberalismo que terminó conjugado en una sola clase oligárquica unida por un mismo interés, el capital. Retomando, tan marcadas en principio diferencias ideológicas entre los dos partidos, con caudillos tanto de un lado como del otro, condujeron a varias guerras civiles que derivaron en la más sangrienta de todas, la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, que trajo como consecuencia, además de la posterior pérdida de Panamá, tema ya tratado en anteriores y sospechosas entregas, la prolongación por más de 50 años de una hegemonía conservadora en contubernio con la Iglesia Católica, que terminó conservatizando al otrora antagónico Partido Liberal en aras, como se dijo, de un solo interés, el capital. Caudillos
algunos de ellos simples fulanos, y su corte de seguidores fulanistas, transitaron la segunda mitad del siglo XIX sin apenas percibir el arribo de un nuevo siglo. Los primeros 30 años de este transcurrieron en medio de una calma no exenta de tensiones, con un partido conservador empoderado luego de su victoria en la Guerra de los 1000 días y un partido liberal relegado, participando apenas de alguna que otra cuota burocrática que los gobiernos conservadores le otorgaban. El lento despertar del país al amanecer del nuevo siglo fue engendrando nuevos líderes y o caudillos, el conservador Laureano Gómez y el liberal Jorge Eliezer Gaitán. Laureanismo y gaitanismo. El primero, furibundo defensor de las más reaccionarias y regresivas ideologías, y el segundo, encarnando ideas y valores progresistas, ambos apoyados en retóricas y oratorias revestidas por retóricas populistas e incendiarias, si se quiere, polarizaron al país haciendo más profundo el abismo en el que la pobreza y la desigualdad social lo habían sumido y del que nunca ha logrado salir. El asesinato del caudillo liberal Gaitán agravó la ya sangrienta violencia desatada por el gobierno conservador contra los liberales y la respuesta de estos, que se agruparon en guerrillas que operaban desde los llanos orientales y el sur del Tolima. El golpe de Estado al gobierno conservador de Laureano Gómez, 1953, por el militar Gustavo Rojas Pinilla, y el desarme y pacificación conseguidos por este, trajeron un poco de paz y tranquilidad al país, pero sus medidas progresistas y la fuerza política que estaba alcanzando incomodaron a los dos partidos tradicionales, que resolvieron derrocarlo y aliarse en el conocido como Frente Nacional. Se repartieron el poder durante 16 años, excluyendo a los demás sectores sociales. Un siglo XX que vio florecer y convertirse en doctrinas, teorías como el socialismo y el comunismo, su adopción e incorporación en algunos países y su repercusión en el nuestro. El surgimiento de guerrillas con esa orientación ideológica como respuesta a la exclusión y empobrecimiento de los sectores excluidos. La corrosiva aparición del narcotráfico que transformó nuestra sociedad y permeó todos sus estamentos, financiando tanto a políticos como a grupos guerrilleros y narcoparamilitares, hasta que estos últimos lograron hacer realidad el sueño de aquel nefasto capo antioqueño de llegar con el narcotráfico a la Casa de Nariño. El siglo XXI ha visto cómo el narcotráfico finalmente logró instalar en ella a un paisano del capo, un nefasto e innombrable fulano, que embaucó y estupidizó. Recordemos la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, analizada en ya pasada y lejana entrega, a más de medio país en su siniestro fulanismo, transformándolo en dócil y adoctrinado fulanista, queriendo perpetuarse en el poder y casi que convirtiéndose él mismo en Estado. Hecho sin duda histórico, resulta, luego de tan infaustos acontecimientos, la llegada por primera vez de una izquierda progresista a esa misma sede presidencial en cabeza de un fulano que ha rescatado del olvido y la exclusión a esos sectores a los que anteriores y nefastos fulanos lo habían relegado. Ello, sin duda, ha logrado que una inmensa mayoría en el país haya adherido a su fulanismo y lo que éste representa, y que busquen asegurar la continuidad de su proyecto político, social y económico, tomando al momento de ir a las urnas la decisión correcta. Adenda. El término comunista se utiliza en nuestro medio como adjetivo con el que de manera peyorativa, con total desconocimiento del concepto, se busca ofender a quienes cuyo pensamiento disciende de la forma de adoctrinamiento a la que por más de 2 siglos hemos estado sometidos.
nuestros sospechosos ismos e istas, fulanos, fulanismos y fulanistas. Así hemos llegado al final de la sospechosa entrega de hoy. Espero que la claridad acerca de los conceptos haya sido, si no total, por lo menos que haya quedado dentro del grado de comprensión que espero. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Gracias por sospechar con nosotros, por seguirnos. Y reitero, compartan el video, déjenme los comentarios, activen la campanita para que les avise. En fin, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.